El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a las redes sociales de Uno, un nuevo lunes más, una semana más. Y bueno, como siempre, un placer presentarles a el doctor Alcides Lozano. Doctor, se puede presentar si alguien por primera vez está viendo las redes de Uno para que conozcan un poquito más de usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Una vez más, muy contento de estar aquí con ustedes. Pues yo soy el doctor Alcides Lozano, yo soy especialista en neurología y en neurooncología, y pues prácticamente me enfoco al padecimiento de enfermedades neurológicas y neurooncológicas. Perfecto. ¿Qué tal le fue este fin de semana, doc? Muy Sí, bien, mucho trabajo el qué día bueno. sábado, pero tuvimos la oportunidad de descansar el domingo, afortunadamente. Qué deli, dominguito. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, o la consulta virtual, va a ser meningiomas. Pero, ¿qué es esto, doc? Que suena un poquito raro, o qué enfermedad es esta? Ok, bueno, el meningioma es un tumor que se origina en el sistema nervioso. Si hablamos de tumores o generalidad de tumor sistema nervioso, es el tumor intracraneal más frecuente. Nuestro sistema nervioso tiene diferentes tejidos y en diferentes estructuras y a nivel cerebral, las meninges son unas cubiertas que rodean a nuestro cerebro y también a la médula espinal y lo protegen. Estas capas, estas meninges, tienen diferentes células y es dentro de estas células donde se origina este tumor conocido como meningioma. Ok, perfecto. Ahora, doc, ¿cuáles son los síntomas que pueden alertar a una persona que los padece? Bueno, este tumor, en su gran mayoría de pacientes, cuando lo presentan, es un tumor benigno. Muchas veces nosotros, como médicos, neurólogos, encontramos a este tumor de manera incidental. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de solicitar un estudio de imagen por alguna otra razón, inclusive a veces como algo, eh, pues sí, como tal, incidental, al momento de hacer el estudio vemos que aparece esta lesión, ¿sí? Es una lesión que en su gran mayoría de pacientes pueden ser asintomáticos, no presentan ningún síntoma los pacientes al momento de nosotros que hacemos el diagnóstico, aunque esto va a depender de muchos factores. En otros pacientes sí llega a presentar algunos síntomas que bien puede ser algún déficit neurológico focal, por ejemplo, debilidad, obviamente que también depende de qué parte de la localización tenga el tumor, cambios en el comportamiento, cuando estos se localizan a nivel del lóbulo frontal, puede provocar también crisis epilépticas, puede provocar otros cambios, por ejemplo, a nivel si se encuentra cerca de lo que nosotros conocemos como el piso anterior de la base del cráneo, cambios a nivel de la vía óptica, a nivel del bulbo olfatorio, que esto provoca cambios a nivel del olfato. En la base del cráneo también puede provocar compresión de algunos nervios craneales, por ejemplo, a nivel del oído, lo que puede provocar inclusive cambios a nivel de la audición. Y como va muy cerca también del nervio facial, puede provocar datos de una parálisis facial. Entonces, los síntomas van a depender mucho de la localización y del tamaño del tumor dentro del paciente. Es mucho menos frecuente que se encuentre a nivel de la médula espinal, pero cuando se llega a localizar en esta región puede provocar cambios a nivel de la fuerza en brazos o en piernas y también cambios a nivel de la sensibilidad. Ok. Doc, pero entonces, ¿es complicado como especialista detectarlos? O sea, si no van por un estudio, porque me comenta que la mayor parte son como sin síntomas, Ajá. asintomáticos. ¿En este tiempo puede evolucionar mucho el tumor? Bueno, es un tumor que si lo clasificamos existen 3 grados, ¿sí? La forma clásica es el tumor benigno como tal. Después está el grado 2 según la clasificación mundial de la OMS, que es el atípico, ¿sí? Y el grado 3 que es el anaplásico. El grado 3 es el más agresivo, ¿sí? El grado 1 es un tumor que por definición no invade al cerebro, es un tumor de crecimiento lento.
Es el tumor que afortunadamente es el más frecuente. De todos los casos que se presentan con meningioma, un 80% aproximadamente van a ser de este tipo, que es el grado 1. Sí, es un Ok. tumor de crecimiento lento, el cual, como bien comenté hace rato, es un tumor que muchas veces no nos va a dar ningún síntoma y al momento de que nosotros hacemos un estudio de imagen por cualquier otra razón, por ejemplo, el paciente puede ir porque tuvo una caída, un golpe en la cabeza y al momento de realizar una tomografía se puede observar esta lesión, aunque aquí es importante considerar que el estudio debe de hacerse con medio de contraste, porque las características de la lesión en un estudio sin medio de contraste son muy inespecíficas y a veces ni siquiera se puede llegar a ver. Wow. Entonces, al aplicar el medio de contraste, que el estudio que generalmente nos ayuda a hacer mucho el diagnóstico es el estudio de la tomografía. Entonces, al aplicar el medio de contraste, vemos la característica de esta lesión. Es una lesión que está muy regular, o sea, se ve bien la lesión, se define muy bien. Cuando se aplica el medio de contraste, se ve muy bien que esta lesión capta de manera homogénea, es decir, que toda la lesión se ve muy bien como capta el medio de contraste. Y un dato que nosotros nos orienta un poquito es que tiene como este signo, como tiene el signo de la cola dural, que es la colita, digamos así, de la lesión, donde se origina a nivel de las meninges. Entonces, muchas veces el estudio es porque el paciente acudió por alguna otra alteración, algún otro antecedente, por ejemplo, un golpe en la cabeza, y al momento de hacer el estudio de imagen vemos que aparece como tal esta lesión, ¿sí? Doc, pero no hay entonces ninguno maligno. Sí hay malignos. Ok. Aquí el grado 2 y el grado 3 son los que se considera como malignos. ¿Por qué? Porque son tumores, son meningiomas que pueden invadir al tejido cerebral o que tienen estas células tumorales se están reproduciendo rápidamente, ¿sí? Que esto se ve más que nada a nivel de microscopio, con una gran cantidad de mitosis, que es la parte que nosotros utilizamos para caracterizar el grado de agresividad de este tumor. Y a veces, bueno, hay ciertas variantes histológicas que nos pueden orientar también un poco a su agresividad. A Y, diferencia de otros tumores, perdón, ok. aquí no tenemos como tal una característica molecular, por ejemplo, si lo comparamos con el glioblastoma, que el glioblastoma ya actualmente, de acuerdo a la definición de la OMS, ya se utiliza mucho su característica molecular para determinar su agresividad. En el caso de meningioma, no hay ninguna característica molecular ahorita que nos pudiera orientar a su agresividad en este momento. Ok. Pero la pregunta que le iba a hacer, Doc, entonces, digo, está de acuerdo que no vamos por la vida haciéndonos tomografías, Ujú. pero sí es preocupante que a partir de qué edad pueden presentarse los meningiomas, porque si no hay síntomas y esto puede avanzar y puede ser, porque digo, benigno, pues no suena tan mal, pero ya cuando dice maligno, que pueda ser agresivo incluso, a partir de qué edad deberíamos como, pues mínimo una vez anual, hacer uno para descartar. Bueno, es compleja la pregunta porque el meningioma puede ocurrir a cualquier edad, ¿sí? No hay una edad en la cual nosotros pudiéramos decir a partir de esta edad, pero lo que sí es que es un tumor que sabemos que conforme vayamos envejeciendo, podemos ser más propensos a padecerlo. Por ejemplo, en las poblaciones tempranas, niños, es un tumor que se presenta en menos de un caso por 100,000. A diferencia de los adultos, que puede ser mucho mayor, 8 o 15 casos por 100,000. Y esto va aumentando conforme vamos envejeciendo, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, Doc, si yo llego a su consulta y porque me mencionaba que puede afectar algo del oído, o sea, jamás pensaría que voy a ir con el neuro, Ajá. ¿verdad? Pero si ya fui con mi doctor especialista y no me encuentran, porque hay muchas enfermedades que luego pasan años incluso y no dan con el diagnóstico, usted nada más como con ojo clínico dice, ah, vamos a hacer una tomografía para descartar que sea un meningioma. Sí, porque si hay ciertos datos que pudieran orientarnos a que la causa de su padecimiento es algo más orientado hacia una patología tumoral. Si es una persona que está perdiendo el oído de un solo lado, ¿sí? O sea, es un solo oído el que está afectado y esta pérdida de la audición ha ido aumentando con el paso del tiempo, con el paso de los años, que muchas veces, pues primero acuden posiblemente con un otorrino y el otorrino al momento de revisar el oído, el conducto auditivo, no encuentra ninguna alteración
Posiblemente lo único que pudiera encontrar que sí, con estudios para ver con estudios de audiometría se ve que el oído está más afectado, pero hasta ahí llega. A veces sí llegan a pedir estudios de imagen, ¿sí? Y ya puede verse como tal la lesión. Pero la evolución de los síntomas es los que nos ayuda a nosotros como neurólogos posiblemente considerar una patología, porque tenemos que ver si este problema es debido a un problema del conducto auditivo o ya es un problema a nivel más que nada neurológico. Entonces es un ejemplo, pues, de lo que puede pasar, ¿sí? Ok. ¿Y qué tan comunes son los meningiomas en México, doctor? Pues como todo, o sea, como todo lo reporta en la bibliografía a nivel mundial, es el tumor del sistema nervioso más frecuente, el tumor intracraneal más frecuente a nivel Wow. global, ¿sí? Y aquí en México tiene esa misma predisposición. Como les comentaba, conforme nosotros vamos envejeciendo, tenemos una mayor probabilidad de padecer este tipo de lesiones. Es un tumor que dentro de sus características se ha encontrado también que tiene receptores hormonales, ¿sí? Y es por eso que las mujeres son más propensas a presentar este tipo de tumores, ¿sí? Entonces es una característica también. Si hablamos de en cuáles son más frecuentes, si en hombres o mujeres, es más frecuente en el sexo femenino. Pero es que hay mil y una enfermedades que son más frecuentes en nosotras, las mujeres, por el Sí. tema de las hormonas. Y se vuelve algo también complejo. No sé, ya hasta nos da miedo tomar alguna pastilla con hormonas o una pastilla anticonceptiva y demás, porque están estos mitos que igual en alguna otra consulta virtual puede ser un poquito más dirigidas para las mujeres, porque em, sí tenemos más riesgo a varias enfermedades que los hombres por este tema. Pero Doc, usted nos comentaba que los meningiomas van en diferentes grados. Exacto. Ustedes los pueden como clasificar. Sí, el estudio de imagen nos ayuda mucho para determinar si es un meningioma grado 1, ¿sí? O también que nos da cierta impresión de que es un meningioma un poco más agresivo. Digo, si hablamos de porcentaje, la gran mayoría, el 80%, va a ser grado 1. Ok, y de Sí, acuerdo a cómo los clasifica, ¿va habiendo tratamiento? sí, Ok, sí. El grado 2, que es como, digamos, la forma intermedia, es como en un 17, 18%. Grado 3, que es el más agresivo, 3%, 2% aproximadamente, ¿sí? ok. El estudio de imagen nos ayuda bastante. Sin embargo, la única manera de hacer un diagnóstico preciso es a través de la histopatología, o sea, biopsia o ya una vez que se reseca la lesión, se manda a analizar al laboratorio, al microscopio, para determinar qué variante es de meningioma. Afortunadamente, como les digo, el 80% es benigno, ¿sí? Y eso pues también influye mucho en el tratamiento. El tratamiento obviamente que va a depender de muchas causas, más bien muchas variantes, digámoslo así, Ok, ¿sí? Doc, pero si hay tratamiento, o sea, no tiene que ser operable 100%. Esto va a depender de eso Ok, precisamente a lo que voy, porque muchas veces, bueno, también depende un poquito de la decisión del paciente y también del criterio médico. Si nosotros hacemos un estudio de imagen y encontramos una lesión que es sugestiva de un meningioma, ¿existe la posibilidad de que sea un tratamiento expectante? Sí. O sea, si vemos que es una lesión pequeña, que en el paciente no está provocando ningún síntoma, ya sea porque el estudio se hizo por alguna otra razón, y al momento de hacer la valoración, efectivamente no encontramos que el paciente presenta algún síntoma, no tiene ninguna molestia, y es una lesión pequeña, podemos tener la opción de tener un seguimiento clínico radiológico, o sea, estar checando de manera rutinaria al paciente junto con el estudio de imagen para ver el crecimiento que va teniendo esta lesión, ¿sí? Y ok. posiblemente mantener esa conducta por un buen tiempo. Puede haber el caso también de que el paciente dice, bueno, ya me la encontraron, sí, no quiero, no tengo ningún síntoma, pero no quiero tenerlo ahí. Y ahora, si es una lesión que se pueda resecar quirúrgicamente y orienta mucho a que es una lesión, a un meningioma de tipo 1 o de bajo grado, pudiera ser también considerable la conducta de hacer una cirugía. Y al momento de hacer la resección completa, prácticamente la posibilidad de que esa lesión vuelva a aparecer es muy baja, muy poca. Pero es que también está el miedo, Doc, de todo lo que sea cirugía en la cabeza.
o sea, la gente lo clasifica como en la cabeza, ¿no? Vamos específicamente el meningioma, pues es muy cerca al cerebro, pero nos da este miedo de quedar con secuelas, de que se Sí. nos afecte alguna parte motora y demás. Entonces, ¿qué tan recomendable es la cirugía? Esto también va a depender de qué tan fácil técnicamente se pueda resecar esa lesión, porque hay lesiones, generalmente las lesiones que están en lo que nosotros llamamos la convexidad en la superficie de los hemisferios, donde el abordaje quirúrgico técnicamente es un poco más fácil que otras lesiones que, por ejemplo, se encuentran en la base o en el piso del cráneo, donde ahí a lo mejor el abordaje puede ser un poquito más complicado, puede ser, aumenta el riesgo de tener alguna secuela posterior al procedimiento. Obviamente que aquí dependemos ya mucho de lo que el punto de vista del neurocirujano, que es el que a final de cuentas va a realizar el procedimiento, y obviamente también tomando en cuenta todo esto el paciente, ¿sí? Porque Ok. bueno, puede haber personas que aunque tengan una lesión que sea de fácil acceso, una lesión pequeña, pudieran decir, bueno, pues si no tengo ningún síntoma, ¿por qué me voy a operar? Y está la otra parte, ¿no? Pero ahí no está la opción que de benigno cruce a maligno, nada más que crezca. Pues, si es una lesión benigna, la probabilidad de que se haga maligno es baja, no podríamos decir que es 100% nula, pero por eso ahí lo de la importancia del seguimiento clínico radiológico, ¿sí? Ok, Y afortunadamente, la gran mayoría de estas lesiones, de los meningiomas, son de tipo benigno, 80%, ¿de acuerdo? ok. Ahora, también puede estar el antecedente de, bueno, porque la gente también se puede preguntar, bueno, ¿qué otras situaciones o qué otros factores de riesgo pudieran tener uno para el desarrollo de este tipo de lesiones? Un factor de riesgo que sí se ha demostrado es el antecedente de radiación, ¿sí? Obviamente que esto va dependiendo de la dosis que se haya recibido. Por ejemplo, personas que durante la infancia padecieron algún antecedente de cáncer a nivel de cuello, o por ejemplo también leucemia, y que se tuvo que radiar a la persona a nivel del sistema nervioso, puede quedar como un factor de riesgo que pudiera desarrollar o predisponer a la formación de este tipo de tumor. Digo, no es en todos los casos, pero si hablamos de factores de riesgo que ya se ha demostrado como tal que existen para el desarrollo de meningioma, es la radiación, ¿sí? Ok. No estoy hablando de radiación de la dosis que uno recibe por radiografías de cráneo, o sea, no es la misma cantidad de radiación que se hace por una radiografía que por una tomografía, o cuando ya se hace radioterapia con tratamiento, como tratamiento principalmente, ¿sí? Y también existen las causas genéticas. Hay síndromes genéticos que también predisponen al desarrollo de este tipo de tumores, como es la neurofibromatosis tipo 2, el síndrome de Li-Fraumeni, por dar algunos ejemplos para desarrollo de este tipo de tumores. Ok. Ahora, Doc, em, vamos a decir que ya me ayudaron, que ya con el tratamiento, la cirugía, incluso con la radiación, ya no lo tengo. ¿Hay el riesgo de que vuelva a aparecer? Sí, dependiendo del grado histológico, ¿sí? Normalmente, los factores que van a determinar si esta lesión va a regresar o no, primero pues sería el patrón histológico, ¿sí? Ok, Una lesión de grado 1, si se reseca completamente, prácticamente la probabilidad de que regrese es muy, muy, muy baja, ok. ¿sí? O sea, también importa mucho si la lesión se pudo resecar, digo, porque también puede ser una lesión de grado 1, pero la resección no fue completa. Entonces queda ahí todavía un remanente de tumor que puede ir creciendo, a lo mejor igual de manera lenta, Doc, pero de puede ir este creciendo. proceso que nos está hablando, más o menos cuánto tiempo lleva en lo que lo detectan hasta que ya a lo mejor se considera como un caso exitoso. Bueno, si sería exitoso, o sea, si se determina que es una lesión de bajo grado y que el cirujano logró resecar de manera completa la lesión. Ahí Ok. sí ya prácticamente estaríamos hablando de tratamiento curativo. Obviamente que después de la cirugía va a requerir seguimiento para realmente determinar que ya no ha habido mayor crecimiento de esta lesión que se resecó. Ok. El grado histológico también es un factor que influye, porque a ver, si tenemos un grado histológico, un meningioma grado 2, que aunque se haya resecado de manera completa, este paciente va a requerir radioterapia. El siguiente paso ahí es la radioterapia. Tenemos que asegurarnos de que con un tratamiento adyuvante, que en este caso sería la radioterapia, ayude a eliminar las células que por ahí pudieron haber quedado de manera microscópica. Indudablemente que el de grado 3 igual.
¿sí? El grado 2, bueno, también hay que considerar, el grado 2 por ahí queda todavía un poquito en el limbo, es un problema también para los neurooncólogos y los oncólogos, radioterapeutas, lo del tratamiento, porque queda un poquito a veces en el limbo. Entonces va a Ok, depender de algunos factores también, pero generalmente se recomienda la radioterapia, ¿sí? ok. En algunos casos puede ser nada más la radioterapia, sí, si es una lesión pequeña, ¿sí? Por ejemplo, menor a 3 centímetros o menos de 10 milímetros cúbicos, se puede considerar nada más la radioterapia como tratamiento, sí, sí, pero pues también ahí hay que asegurarnos de que el paciente sea candidato. Ahora, ¿cuándo tampoco es considerable la cirugía? Bueno, si el procedimiento quirúrgico implica demasiado riesgo para el paciente, porque a lo mejor es un paciente ya un poquito demasiado, de mayor edad, la lesión es difícil de resecar, tiene otras complicaciones que pueden provocar un mayor riesgo con el uso de anestesia general, por ejemplo, pues ahí a lo mejor la radioterapia pudiera ser una opción de primera elección, Ok, posiblemente. perfecto. Ahora, Doc, nos preguntan que cuál es la tasa de éxito en los tratamientos y la recurrencia en pacientes. O sea, Esto va a depender del grado histológico, ¿sí? ok, Del grado histológico y de la resección que se haya logrado. Se utiliza una escala que es la escala de Simpson, que esto es ya una vez que se hace la cirugía, dependiendo de que si la resección fue parcial, si la resección fue completa, se pudo embolizar ahí a nivel de la circulación, los vasos que nutrían al tumor. Entonces, digo, para tratar de decirlo de manera completa, si es una lesión de bajo grado, meningioma tipo 1, donde se logra una resección completa de la lesión, prácticamente la tasa de la probabilidad de recidiva es baja, cero prácticamente, ok, digámoslo así. Obviamente que esto va aumentando dependiendo si es un mayor grado histológico, grado 2 o grado 3, y que la resección no haya sido completa. Es ahí donde entra ya otro tratamiento que sería la radioterapia, ok. ¿sí? Ya dependiendo de eso, pues ya se pudiera predisponer a una recidiva. El mayor grado, que es el grado 3, no se logra hacer una resección completa, es un tumor que va a volver a aparecer indudablemente y va a volver va a seguir creciendo. Pero en el grado 3, Doc, ¿todavía hay tratamiento? ¿Todavía es operable o ya es? Sí se puede operar, que Ok, también depende de dónde esté localizado el tumor, porque también otro factor que puede influir ahí son las estructuras a las cuales está cercana el tumor. No nada más estamos hablando de nervios, estamos también hablando de arterias, de venas. Entonces, a veces para los neurocirujanos es complejo las lesiones que aunque son accesibles porque están en la circunferencia o en la convexidad del cráneo, están en la línea media. Por ahí pasa una estructura que es una vena, ¿sí? ok. Esa vena a veces también está ahí tocando el tumor y el riesgo de que haya un sangrado puede ser muy importante, lo cual pues limita a lo mejor un poco la resección del tumor, ¿sí? Ok. O en la base de cráneo, es una región del cerebro donde pasan muchas estructuras, no solamente vasculares, sino también nervios, lo cual también puede predisponer a que la lesión no se pueda resecar de manera completa, ¿sí? Entonces, eso también influye. Y ya bueno, sí, también la radioterapia, bueno, la radioterapia tiene sus beneficios, pero también hay que considerar que la radioterapia es un tratamiento que llega a tener efectos secundarios en los pacientes. Entonces tenemos una dosis límite para administrar la radioterapia porque no se puede estar radiando todo el tiempo la lesión, ¿sí? Y hay Sesiones. sesiones, pero tenemos una dosis total máxima. No se puede pasar de esa dosis, ¿sí? Porque ya ahí Y si con este número de sesiones no hay una progresión, no se ve mejoría. ahí es donde ya pudiéramos considerar otro tipo de tratamientos. A diferencia de otros tumores del sistema nervioso, aquí la quimioterapia no ha demostrado un beneficio, Wow. ¿sí? Los tratamientos que existen ahorita o que se han estado investigando para el tratamiento de los meningiomas van enfocados hacia ciertas vías de señalización que pueden ayudar a detener el crecimiento de este tipo de tumor. Uno de ellos, por ejemplo, es el factor del crecimiento del endotelio vascular,
que se utilizan anticuerpos monoclonales. Hay estudios de investigación en donde, y ya protocolos en donde se han demostrado su eficacia este tipo de medicamentos. Obviamente van enfocados también a limitar el crecimiento de la lesión. Otro problema importante, bueno, o ciertos casos también considerables, son los pacientes que, por ejemplo, tienen neurofibromatosis tipo 2. Es una enfermedad genética en donde se altera un gen que está en el cromosoma 22, que es la merlina. Este gen es un gen que va a limitar a las células para cierta parte del ciclo celular para que no se vuelvan células tumorales. Al verse mutado este gen por la neurofibromatosis, estas células se vuelven tumorales y entonces eso es lo que predispone al desarrollo de este tipo de lesiones. Y estos pacientes tienden a presentar muchos meningiomas, ¿sí? Ok. Sí, y esto puede limitar también ahí un poco el tratamiento quirúrgico, porque a veces quitar la cantidad de lesiones que tienen es imposible, ¿sí? Entonces es ahí donde podemos utilizar un tratamiento sistémico para limitar el crecimiento de este tipo de tumores, ¿sí? Uno de ellos, pues, por ejemplo, del factor de crecimiento endovascular, también del crecimiento epidermoide, y hay muchos estudios donde se están utilizando este tipo de tratamientos, sobre todo en los pacientes donde ya el tratamiento quirúrgico no es una opción o la radioterapia ya alcanzó su beneficio máximo y pues el uso de otro tipo de tratamientos puede ayudar al paciente para controlar la enfermedad. Doc, es que yo todavía estoy en shock con que no, a veces puede ser asintomático. Entonces no es como que, si tengo estos síntomas y estos síntomas, voy a ir al doctor. A lo mejor yo me siento genial y puedo estar teniendo un meningioma. Ujú. Como especialista y en base a los casos que ha visto de que eran asintomáticos y por alguna extraña razón llegaron a consulta, ¿qué tips nos puede dar? Bueno, Consejos. es difícil en cuanto a decir si hay algún síntoma. Obviamente que cualquier persona que presenta algún nuevo síntoma tiene que recurrir a una valoración, ¿sí? Si hablamos de síntomas neurológicos, pues puede ir desde debilidad en la parte del cuerpo, la aparición de crisis, cuando están en la base del cráneo, problemas visuales a nivel olfatorio, problemas en la audición, debilidad, dependiendo también del tamaño. Si estos síntomas van en aumento con el paso del tiempo, indudablemente va a requerir una valoración, estudios para determinar cuál es la causa de este problema. Ahora, cuando tenemos el paciente asintomático que se encontró la lesión, yo creo que aquí un factor bien importante es ayudarle al paciente a comprender lo mejor posible su padecimiento. Si tenemos una alta sospecha de que sea un meningioma de bajo grado, un grado 1, es una lesión pequeña, el paciente está sintomático, el manejo expectante, o sea, de seguimiento clínico radiológico, puede ser una buena alternativa, ¿sí? O sea, el hecho de que tengan este tipo de lesiones no forzosamente implica que el paciente vaya a cambiar su estilo de vida. Entonces, aquí yo también le daría importancia a la decisión del paciente. Si yo como médico veo que es una lesión pequeña, que no está provocando síntomas en el paciente, que efectivamente tengo toda la sospecha de que esté un meningioma grado 1, pues ahí considerar a la decisión que él tome el paciente pudiera ser una opción, porque el paciente bien puede decir, pues si se puede quitar esa lesión, que me la quiten, y es algo completamente aceptable. También está el otro lado del paciente que no quiere entrar a un procedimiento quirúrgico porque es una cirugía de cabeza, de cráneo. Entonces, es completamente aceptable también que el paciente diga, no quiero entrar a un procedimiento quirúrgico, prefiero nada más tener mi seguimiento, si es una lesión de bajo grado, si es una lesión que no me está provocando ningún síntoma. Y en el momento en que nosotros veamos que ya esta lesión pudiera estar desarrollando algún síntoma en el paciente, bueno, ahí sí, el tratamiento quirúrgico, pues sí considerarlo como una opción. Una opción. Ya cuando tenemos una lesión que es sugestiva de grado 2 o de grado 3, pues aquí el tratamiento quirúrgico sí influye mucho en el paciente, porque va a ser una lesión que va a crecer más rápido que una de grado 1, ¿sí? Va a ser una lesión que va a tender a invadir el tejido cerebral, ¿sí? Entonces la probabilidad de que el paciente vaya a tener un deterioro en sus condiciones va a ser mucho mayor que una lesión de bajo grado.
Ahí sí influye mucho ya la decisión médica para el tratamiento. Y si vemos que el paciente no es candidato a un tratamiento quirúrgico por X razón, pues considerar otro tipo de tratamiento como la radioterapia como primera elección. Ok. ¿Sí? Opciones hay. Opciones se tienen. Opciones hay y Sí. especialistas también, y van a estar apareciendo en pantalla el número de contacto y la dirección donde consulta el doctor Alcides Lozano. Y bueno, por esta semana se nos acabó el tiempo de la consulta virtual. Lo invito, doctor Alcides, a que se despida por esta semana de las redes de Uno. Adelante, doc. Sí, pues muchas gracias. Si tienen cualquier duda, no duden en enviarme un mensaje. Síganos en nuestras redes sociales para seguirnos informando un poquito más sobre enfermedades neurológicas. Y pues un placer estar con ustedes nuevamente y espero vernos la próxima semana. Ok, nos vemos la próxima semana con una nueva consulta virtual, con un nuevo tema. Muchas gracias por la información, doc. Esperamos que a alguien le pueda servir esta consulta virtual y seguimos la próxima semana con un nuevo tema, con una nueva consulta virtual. Hasta la próxima.